Ok. O sea, definimos primero el retraso madurativo y después el retraso mental. Ok. Ustedes establecieron una diferencia. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Qué otro grupo? Gracias, Jonathan. Nada, profe. Hola, profe. Hola, Betsabeth. ¿Cómo estás? Nosotros somos el grupo... Bien, usted. Bien también. Nosotros somos el grupo 7. Bueno, primero que nada, ya no se utiliza los términos retraso o retardo, ahora se le dice discapacidad intelectual. Bueno, a lo que llegamos fue, no tienen las principales características de la edad, periodos más lentos en el desarrollo cognitivo. Esto causa dificultades en las relaciones sociales, el habla se ve afectada, tiene divisiones leve, moderada, tiene muchas causas, pueden ser infecciones durante el embarazo, alcoholismo de la madre, tabaquismo, lesiones. Y la manera en que podríamos abordar a una persona con discapacidad intelectual podría ser hablarles con palabras claras, pausadamente, y repetirle las cosas si es necesario. Hay que respetar sus tiempos, hay que establecer rutinas, hay que reforzar las habilidades en el autocuidado, brindarles un apoyo emocional, crear actividades que les causen interés, abordar a la familia para que se involucre en la educación del chico. Bueno, en mi caso sugerí esto porque trabajé con una persona con discapacidad intelectual y yo utilizaba pictogramas para mostrarle las actividades que él debía realizar. Ejemplo, cepillado de dientes, cada foto le mostraba cómo debía cepillarse los dientes. Y bueno, eso es lo que nosotros hicimos. Ok. Trajeron un término más novedoso, actualizado, que es el de discapacidad intelectual. Ok. Después veremos si es tan novedoso y tan actualizado, pero eso será otro cantar. No establecen una diferencia con los anteriores, como la sala 3, que plantean un nuevo término. Bien, ¿qué otra sala sigue? Hola, profe, buen día. Hola, Mercedes, ¿puede ser? Sí, sí. Perdón que no prenda mi cámara, pero tengo la señal media Bueno, complicada. Bueno, nosotros somos de la sala 4 y estuvimos charlando más que nada de dónde proviene, digamos, los términos retraso madurativo y retardo mental. Bueno, llegamos como a la conclusión de que estos términos se utilizan más que nada desde el paradigma médico, donde se plantea cuánto se aleja las características, lo cognitivo de lo normal o lo esperado, ¿no? Con respecto al retraso madurativo, como que hace más hincapié en lo cognitivo, si llega o no a desarrollar las características esperadas acorde a la edad. Y con el retardo mental, va más del lado psicológico, si se quiere, pero desde la psiquiatría, ¿no? Lo que hoy por ahí se puede entender como padecimiento psíquico, sufrimiento psíquico, eh, con retraso mental, por ejemplo, desde la psiquiatría está hablando sobre estas clasificaciones nosográficas, también que se alejan, digamos, de lo normal o lo esperado. bien. ¿Alguien quiere plantearle algo a Mercedes? ¿Alguna pregunta que le haya surgido de lo que dijo Mercedes?
Bien. Estamos muy activos hoy. ¿Qué otra sala quiere seguir? Hola, profe. Hola. Nosotros somos del grupo número 8. Nosotros llegamos a la conclusión con mis compañeros que ya no se utiliza más el término de retraso madurativo, retraso mental, sino que el DSM-5 habla sobre el trastorno del desarrollo intelectual o, como dijo Betsa, discapacidad intelectual directamente. Y tiene que ver también con el tema de cómo, lo primero que se nos vino a la mente era el tema de del coeficiente intelectual que estuvo muy de moda para saber cuánto se alejaba de la normalidad la persona y según la tabla o algo así del desarrollo intelectual, tendría una deficiencia intelectual a partir de los 70 para abajo. Y cuando ¿cómo se diagnostica esto? Más que nada cuando empieza a tener problemas en el comportamiento adaptativo, es decir, en lo social, en lo práctico, en la higiene personal, en la autonomía personal, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela. Eso. Bien. ¿Otro grupo? Buenas, profe. Hola, Alex. Yo soy el vocero de la sala 2 y quería aprovechar ahora porque justo la compa estaba hablando de uno de los criterios de normalidad, que serían los de estadística. Ya, bueno, nuestro grupo estuvimos hablando un poco y escribimos más o menos esto. Esto lo hizo una de las compañeras. Desde un punto de vista, desde el desarrollo biológico, es el que no suceda el desarrollo en el tiempo esperado. Después armamos lo de las personas que presentan un tiempo en el desarrollo más tardío o en un desacorde a las estadísticas o sea, las establecidas por las nosografías, que son, bueno, que están regidas, que rigen un concepto de normalidad de qué es la normalidad para, para la sociedad. Y pusimos que entendemos, esto ya es como una conclusión nuestra también, pero desde otro enfoque. Dice, entendemos que los tiempos del desarrollo no son iguales y tener una mirada sin flexibilidad crea etiquetas. Y bueno, segrega a los alumnos a las escuelas especiales. Bien. ¿Alguien quiere responderle algo a Alex? Bueno, seguimos entonces. Vamos un poco más. Cinco Saras hablaron. Faltarían la 1, la 5 y la 6. En el chat escribió Paula Bardelli, puso buenos días, profe. En la sala 6 nos comunicamos entre dos personas únicamente a través del chat, ya que ambas estamos trabajando. Sin buscar información concluimos que
El retraso madurativo es un retraso en el neurodesarrollo en comparación con una edad promedio. Puede afectar el lenguaje, comunicación, motricidad. Perfecto. ¿Otra sala? ¿Quién estaba en la sala 1? Nosotras, profe. Hola, Cecilia. Éramos 6. Pasa que nadie quería hablar. Bueno. Ahí la valiente Nosotros Cecilia. sacamos algunas, asociamos algunas palabras más que nada. Entre ellas sonó fuerte lo de discapacidad intelectual, como asociamos, ¿no?, como una afección a lo cognitivo y lo social, que afecta en muchas ocasiones al lenguaje, a la motricidad, y entre ellos el problema del habla, por ejemplo. Decimos que existen grados que resultan en limitaciones para las personas con esta discapacidad, y que es una discapacidad tratable, y que lo que se nota, digamos, son procesos más lentos. Hablamos mucho sobre, lo asociamos con el síndrome de Down, por ejemplo. Ahí hay una persona que la llamamos a hablar. ¿Dónde estás, Rocío? Acá estamos acá con Mica. Básicamente, o sea, yo por ahí lo asocié, digamos, porque tengo mi hermanito que tiene síndrome de Down, y básicamente, por ejemplo, a él le costaba mucho caminar, digamos, él caminó aproximadamente a los 2 años y unos meses, cuando habitualmente un niño podría caminar entre los 1 año y algunos meses, digamos. Entonces como que él primero empezó a caminar y después empezó a gatear, y bueno, tuvo digamos, es un poco más lento en cuanto al aprendizaje y tiene algunas dificultades en el aula, entonces como que lo asociamos. Yo por ahí di el ejemplo para que se entienda un poquito, o sea, entiendo, digamos, que no es la única patología que se asocia al retraso mental, al retraso madurativo, entonces como que hay diversas patologías que tienen esta característica que se usa mucho, más que nada asociado al paradigma médico, entonces como que tiene esa influencia, y si bien, digamos, se está intentando cambiar ese término, pero digamos que todavía sigue vigente y más que nada fuertemente arraigado al paradigma médico, básicamente. Bueno. Sala 5, escriben ahí. ¿Alguien puede leer? Profe, en la sala 5 concluimos que es un trastorno por debajo de la medición normal, afectando a lo cognitivo. Y abajo, Micaela Memel puso: buenos días a todos, no puedo habilitar mi audio ni mi cámara porque estoy trabajando. Nuestra sala llegó a la conclusión de que es una enfermedad o trastorno que afecta al sistema cognitivo y motriz, siendo su desarrollo más bajo de lo normal, provocando que no se desarrolle de forma acorde a su edad. Abajo, Moto G escribió: en estos años hay que respetar su tiempo, pero estimularlo es muy importante. Ok. Yo pregunto algo para iniciar. Ustedes plantearon varios grupos, la cuestión de que se veían dificultades para la higiene, que se veían dificultades para las actividades básicas de la vida, diríamos, ¿no? Limpiar, comer, ¿no? Poder producir
producirse algún tipo de alimento para uno mismo, higienizarse, ¿sí? Yo pregunto, ¿en qué se diferenciaría esta descripción que ustedes están presentando del caso B que se planteó en el parcial? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Ustedes tienen una serie de características, ¿sí? En las cuales diríamos que están afectadas las actividades básicas de la vida cotidiana. Podríamos resumirlo de esa manera, ¿no? Pregunto, según lo que ustedes describieron, ¿en qué se diferenciaría esto del caso B que planteamos en el parcial? Donde muchos de ustedes resaltaron que no había pautas de higiene, que no había dificultades en la interacción social. ¿En qué se diferenciarían uno de otro? Creo que acá hay cuando se habla de retraso madurativo, eso también lo llevé a reflexión en la sala. Las palabras mismas creo que se refieren a un retraso del desarrollo de la parte biológica que va a afectar a su desarrollo intelectual. Entonces hay como un soporte, el soporte del sistema, la parte física está afectada ya en su desarrollo biológico, creo. No estoy segura, igual de todos modos, pero remitiéndome a lo que puedo entender de las palabras. Y lo que se diferencia es que en la propuesta que nos hizo en el parcial del caso B, hay una cuestión de comportamiento, no hay una afección biológica, no hay una falta, o no sé si falta, sino un desarrollo o algún problema de desarrollo biológico que afecte o que le limite la posibilidad de llevar adelante estas prácticas cotidianas como la higiene o las formas de desenvolverse en un ambiente, de cómo plantear problemas, de cómo buscar resolverlos. Creo que Agustina, ahí está la diferencia. ¿y cuál sería la dificultad en ese desarrollo biológico que vos estás describiendo, que después generaría fallas en la estructura intelectual de una persona? Yo creo que va al desarrollo de sistemas, digamos. A ver, esclarecerlo un poco más, ¿cómo sería eso? Entendiendo a que como cuerpo humano, digamos, a esta parte biológica, nos componemos por distintos sistemas y creo que puede estar relacionado con el desarrollo del sistema ya nervioso y se puede ir como a lo neuronal también. No sé si es lo correcto, digamos, y tampoco puedo darlo como según el Todavía no autor tal, estamos pero pensando en puede términos tener de correcto o relación. incorrecto. Por ahora estamos pensando. Creo que puede tener relación con eso, digamos, con esta parte biológica tangible que va a afectar en las capacidades no tan tangibles como el habla, y al afectarse esta parte intelectual se afecta también a lo motriz, que están muy ligadas, lo motriz Pero con lo psíquico, lo generalmente en intelectual. estas patologías denominadas discapacidad intelectual, desarrollo lento, retraso madurativo, en otros momentos de la psiquiatría se los llamaba débiles mentales, en otros momentos idiotas profundos, en otro momento estúpidos, ¿no? Diferentes categorías de la psiquiatría que hoy día han tomado una circulación social bastante moralizada, digamos, ¿no? Alguien utiliza hoy día el término estúpido, idiota, como un insulto, ¿tá? Pero en su inicio supuestamente era una categoría que tenía que ver con esto que traía algún grupo, de la sala 8, del IQ, ¿no? Del coeficiente intelectual de una persona.
Entonces, de acuerdo a eso, se definía un grado en el cual estaba el idiota, como el más inteligente de los débiles mentales, estaba después el idiota profundo, que era menos inteligente todavía, y por último estaba el estúpido. ¿Sí? Pregunto entonces, ¿cuál es el fundamento biológico de eso? La compañera dice, está pensándolo en términos de hay algún sistema, hay algo que debe estar fallando. Ok, ¿qué? ¿Cuál es el rasgo patognomónico, diríamos? ¿Cuál es el rasgo que distingue a esa situación de cualquier otra? No la encontramos. Pregunto entonces, ¿será que este es el camino a través del cual vamos a llegar a algún punto fructífero en el pensamiento? ¿O puede haber otro camino? ¿Será el camino de lo biológico particionado? Porque fíjense que la compañía traía esto de la parte biológica. Ustedes describieron varias veces la parte intelectual, estableciendo desconexiones, separándolos por partes. No se separa, para mí no se separa. Lo biológico con lo psicológico no se separa. Sí, tratamos de no, pero en realidad estamos todo el tiempo separándolo. Estamos separando. Pregunto si este es el camino que nos puede llegar a una producción del pensamiento. Nos encontramos acá con un obstáculo epistemológico, ¿sí? Tratamos de definir que el retraso madurativo tiene que ver con alguna falla en algún sistema biológico. Yo y no de creo pronto que sean nos encontramos con cuestiones que no particionadas. encontramos cuál es lo que se transforma en la causa de esta situación. Bueno, ¿cómo salteamos este obstáculo epistemológico? Pregunto de vuelta. ¿Es el único camino para seguir pensándolo o podemos pensarlo desde otros lugares? Creo O sea, que no es el único lugar que se puede pensar, porque si se piensa desde el lado médico, es justamente lo que estamos, que creo que casi todos llegaron, el tema de lo biológico, el tema del coeficiente. En cambio, creo que también es como se habló, creo que en la primera clase, de que no me acuerdo bien cómo era, pero cada uno decía que era creo que la psicopatología, y usted dijo, entonces yo tengo otra mirada, yo tengo como que creo que hay muchas miradas dependiendo del paradigma en el cual uno se para. Para mí no es lo único, es el lado médico. Bueno, ¿qué otros lados habría y cómo abordarían esta situación? Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de criterio de normalidad que tenga, o sea, en el cual se tome, digamos, porque al menos lo que estuve viendo es que hay criterios de estadísticos y criterios ideológicos. Hay algo, En Alex, el, que ca- está bueno que lo traigas ahora porque se vio mucho en el parcial. Ustedes tuvieron una confusión enorme. Cuando hablamos de paradigma de la normalidad,
no hablamos de una forma de definir la normalidad. Hablamos de la normalidad como forma de organización de la cultura. No es, che, definamos otra cosa por normal. Hagamos que ahora hay una serie que dice algo así como el naranja es el nuevo negro. ¿Sí? Es como, bueno, cambiemos entonces la definición para que gobierne otra cosa. Acá lo que las autoras ponen en tensión es el concepto de normalidad como organizador de la cultura. Se preguntan, che, ¿será que tenemos que regular la educación, la medicina, la salud mental, las políticas, absolutamente toda cosa que quiera ser refundado desde cierto lugar científico en la normalidad o existen otros lugares? ¿Sí? Y ellos contraponen después, más adelante, el concepto de diversidad. ¿Sí? Entonces, si algo es diverso, es otra versión de, y tengo que utilizar otros parámetros para analizar esa situación. No puedo analizar esa situación con los criterios de normalidad. ¿Sí? Es como hoy día está en juego la cuestión de la heteronormatividad. ¿Sí? En lo cual, entonces, las únicas categorías que sirven para pensar el género son varón, mujer. Masculino, femenino, macho, hembra. ¿Sí? Categorías dicotómicas. Y la pregunta que viene a ser los paradigmas de diversidad es, che, ¿será que estos dos son las únicas categorías que podemos utilizar? ¿O tendríamos que pensar otras para poder tratar de leer ciertas situaciones que atraviesan otros humanos que no pueden ingresar en ninguna de estas dos categorías? Entonces, normalidad, anormalidad sería la dicotomía que trata de organizar la cultura, la educación, las políticas públicas, ¿sí? Que construye categorías como esta. Que claro, si hay alguien que va a cierta velocidad en sus aprendizajes, y lo que estamos midiendo es velocidad de aprendizaje, bueno, tendremos que ir construyendo ahí una categoría de que hay alguien que va más lentos que otros y poder clasificarlos también. ¿Sí? Con esto no estamos diciendo que no hay patología, con esto no estamos diciendo que una persona que para cierto discurso es diagnosticado con una discapacidad intelectual no sufra y no haya que hacer algo ahí. ¿Tá? No estamos desconociendo el sufrimiento psíquico, no estamos desconociendo ciertas situaciones que son para rever, para acompañar, para ayudar a la persona a que alcance la mejor expresión posible de sí mismo. No estamos desconociendo eso. Lo que estamos planteando ¿es la única manera de leer esa situación o necesitamos recurrir a otras categorías? Lo que propone Bassen es que lo que está trastornado, en realidad, es nuestro concepto de desarrollo. ¿Sí? Pensamos que el desarrollo se hace a cierta velocidad, de cierta manera, con cierta construcción. Y el psicoanálisis, por ejemplo, nos va a presentar que hay diferentes formas de constitución psíquica. Hay gente que puede constituirse a la manera neurótica, entonces se establece dentro de cierta legalidad, ¿sí? Compartiendo normas culturales, compartiendo tiempos culturales, siguiendo cierta lógica comunitaria, articulados por un lenguaje común con otros. Y habrá otros sujetos que puedan constituirse a la manera psicótica, donde lo que prime, lo que tenga la centralidad, sea el lenguaje más egocéntrico, como decía Vygotsky. ¿Sí? Un lenguaje en el cual
está en el lenguaje, pero no se comparte ese lenguaje con todos los otros, y se tiene una forma de relación diferente con el lenguaje. Nosotros podemos separar las palabras de los objetos. Decimos mesa y todos pueden pensar en una mesa, no se ponen a alucinar la mesa para pensarla. ¿Ah? Una persona psicótica, para poder pensar la mesa, la alucina. No puede separar, establecer una distancia entre el objeto y la palabra. ¿Sí? Se queda ahí soldado. Entonces, cuando voy a pensar la mesa, aparece la mesa acá. Entonces le digo ¿ven la mesa que está acá atrás? Y el resto no ve ninguna mesa, pero esa persona percibe el objeto. ¿Sí? Porque está pensando con eso. Habrán otras personas que puedan constituirse al modo perverso. Entonces, sientan que ellos son los representantes de la ley. Entonces, ya no me constituyo en una legalidad que nos excede y nos regula a todos, sino que yo mismo soy la legalidad. Yo defino qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Entonces, puedo, por ejemplo, no sé, es el ejemplo clásico, pero no es el único, ¿no? No es que toda persona que sea perversa va a ser un delincuente, pero puedo definir que, como dijo algún femicida, la maté porque era mía. ¿Está? Yo sostengo una relación con la legalidad que es totalmente diversa a la de la comunidad. Tengo mi propia ley. ¿Sí? Las mujeres son mis objetos, entonces yo defino qué puedo hacer con eso. ¿Sí? El tema está que uno puede leer esas situaciones en términos de enfermedad mental o puede leer esas situaciones en términos de diversidad. Entonces, para mí, psicoanalista, una persona psicótica no necesariamente es una persona que no va a poder trabajar, que no va a poder tener una familia, que no va a poder ser un médico de gran renombre. Sí que lo va a hacer de una manera diversa a la de aquellos que nos constituimos como neuróticos, organizados por ciertas reglas comunes. Entonces, cuando hablamos de estas situaciones en las cuales nos encontramos con sujetos, generalmente niños, que aprenden de una manera diversa, que lo hacen en un tiempo diverso a lo normal, en términos del paradigma de la normalidad, que tienen otra relación con lo intelectual, rápidamente puedo o clasificarlos desde el paradigma de la normalidad, o puedo empezar a encontrarme con la diversidad de ese sujeto, darle valor a aquello que traiga y desde ahí permitir el desarrollo. El tema está que todo lo que tenga que ver con la intelectualidad, en este momento de la cultura, está pensado para sujetos o neuróticos o perversos. Hay poco espacio para sujetos que tengan otra forma de relación con el lenguaje, que tengan otra forma de relación con las cosas, las palabras. Y planteaban algunos compañeros que, compañeras eran, que a través de este paradigma en el cual se habla de retraso madurativo, retraso mental, de discapacidad intelectual, que la verdad, gente, con todo el respeto del mundo, uno va viendo que las categorías cambian de nombre, pero en realidad las prácticas siguen siendo lo mismo, las descripciones son prácticamente iguales. El carácter peyorativo que se le implica, porque hoy día si alguien le dice a alguien discapacitado mental, discapacitado intelectual, lo está insultando. ¿Sí? Uno escucha por las calles a los adolescentes, a los más grandes,
a la gente en general insultar con estas categorías nosográficas. Entonces ahí uno tiene que sospechar, algo hay ahí en juego con estas categorías en las cuales también se nos filtra lo peyorativo, la ubicación de esos sujetos en un lugar determinado, ¿sí? Y que no nos permite encontrarnos con la diversidad que pueden expresar estas personas. Obviamente, si todo el sistema educativo, de salud, de políticas públicas y demás está plantado desde estos lugares de la normalidad, cuando ustedes van a ir a una escuela, ustedes se van a encontrar con sujetos diagnosticados de retraso madurativo, retraso mental, o si están súper actualizados, discapacidad intelectual. O dijo una compañera, trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? Cada vez suena más científico. Pero va a estar en ustedes también el desafío de poder ir encontrándose con, a ver qué lógica de organización del mundo tiene este sujeto. La falla tiene que ver con algo en lo biológico ahí que falló. Entonces yo, como soy profe de educación especial, no puedo hacer una intervención ahí. No voy a operar, no voy a dar una medicación, no voy a... excede mi campo. O hay ahí alguien que puedo leer, que tiene una historia determinada de constitución, que atravesó por el logro o no de ciertas organizaciones, desde la piel, desde los órganos, desde la capacidad de separar la palabra de las cosas, o lo ve de otra manera, lo vive de otra manera, lo piensa de otra manera. Es muy interesante esto, porque a medida que uno empieza a encontrarse con alguien, uno después se encuentra con que estos retrasados, estúpidos, idiotas, profundos, logran hacer unas cosas impresionantes, ¿no? Yo tenía hace tiempo una paciente retrasada mental, según el diagnóstico neurológico que había llegado, que de pronto empezó a pensar, tenía una enfermedad que iba a terminar con su vida, ella tomó conciencia de que no le quedaba mucho tiempo de vida, preparó seguros para su familia, para que tuvieran para el sepelio, organizó todo para que pudieran tener una pieza más en la casa, sacó préstamos, un montón de cosas que uno diría, pero un retrasado mental no puede hacer todo esto. No, nena, no podés hacer estas cosas. Pero cuando uno empieza a encontrarse con un otro ahí, empiezan a aparecer estas cosas raras, ¿no? Porque, como plantean el profesor Nelly y la profesora Martín, cuando uno está plantado desde un paradigma con el cual no puede contactar con este otro, muy difícilmente puede ayudarlo. Cuando uno lo parte, cuando uno lo separa, cuando uno piensa está en lo biológico, está en lo psicológico, está en, ustedes trajeron el alcoholismo de la madre, lesiones, infecciones, ¿tá? Todos campos que los exceden a ustedes. Pero cuando uno dice, bueno, está en el campo del otro, vamos a ver cómo podemos contactar con esto, empezamos ya a ingresar en otros territorios, donde lo que prima no es la patología como organizador, sino la diversidad como organizador. A ver, voy a encontrarme con la diferencia del otro. Yo les voy a dejar para que ustedes puedan leer un texto bellísimo de Bassel, se llama Trastorno Generalizado, entre paréntesis del concepto de, cierro paréntesis, desarrollo, ¿sí? Para que ustedes puedan pensar un poco acerca de esto. Va a ser un texto que muy probablemente les sea muy útil para analizar el caso, porque Jerusalinski también trabaja desde el mismo lugar que está pensando Bassel, con sus propias herramientas, me parece a mí desde una propuesta más transdisciplinaria, ¿sí? Desde experiencias que él lleva adelante en Brasil.
Pero los casos que propone también son casos donde todo esto que ustedes estuvieron planteando está ahí en juego. ¿Sí? Hasta acá, preguntas, ideas, sospechas. Profe, tengo una duda por ahí en cuanto a acerca de la diferencia entre neurosis y psicosis. Por ahí no me queda muy claro todavía. ¿Me podría explicar, por favor? Acerca de neurosis y psicosis, muy probablemente no te quede claro en esta clase. Sinceramente, uno lleva años y pasa años y hay gente que se pasa la vida estudiándola, porque cuando tratamos de explicar a la psicosis sujetos neuróticos como yo, tratamos de explicar algo de lo que no tenemos experiencia directa, sino a través de lo que nos enseñan nuestros pacientes psicóticos. ¿Sí? Uno tiene que leer un montón, formarse un montón, estudiar, acercarse a la experiencia con estos sujetos. Pero básicamente, si tendríamos que establecer una diferencia así, una diferencia primordial, sustancial, tiene que ver con que una persona neurótica tiene ciertas leyes que le organizan el discurso. Llamamos a eso retórica. ¿Está? Entonces, para construir cierta organización, uno primero separa los objetos de las palabras, ¿sí? Suplanta, hace un efecto de sustitución, ¿sí? Que ya no necesito la silla como el niño que necesita las manzanas para poder hacer las sumas, o que necesita los lápices, o que necesita algún sustento ahí concreto, sino que puedo pensar sin eso, puedo puedo hablar de un lápiz, puedo construir una historia, jugar con eso, y no necesito alucinarlo. Y un sujeto psicótico no va a poder establecer esta diferencia, se le va a quedar pegado el objeto con la palabra. ¿Sí? Entonces va a necesitar alucinar cada vez para pensar. Ustedes dirán, bueno, el sujeto psicótico está todo el tiempo manejándose de esa manera. No exactamente, porque también hay como intermedios que nosotros llamamos borderline, ¿sí? Significa ahí al borde de la línea, porque no hay una diferenciación tajante, no es una categoría nosográfica, ¿sí? No es que el psicoanálisis propone otra forma de clasificación. El psicoanálisis propone pensar formas en las cuales un sujeto se haya constituido. ¿Sí? Que es radicalmente distinto. Ustedes en sus exámenes todo el tiempo planteaban que el DCM proponía una forma de clasificación y después el psicoanálisis propone otra forma de clasificación. El psicoanálisis no propone formas de clasificación. Propone que hay lógicas para organizar el universo de un sujeto. Algunas más al modo neurótico, otros más al modo psicótico, otros más al modo perverso, y otros hacen un embolleré de todo eso y juegan y nos joden todos los libros, nos tiran las investigaciones al tacho, y tenemos que estar muy atentos para ver cómo podemos acompañar igualmente a esos sujetos. ¿Sí? La distinción va a tener que ver con cómo se relacionan con el lenguaje. En otro tiempo teníamos un libro de Vygotsky, que si querés después lo subo al aula, en el cual Vygotsky establece que hay una diferencia entre ese primer momento individual donde el sujeto empieza a jugar con el lenguaje, pero las palabras significan algo para él nomás, ¿sí? El dadeo, ese momento del juego con el sonido de la palabra. Y hay después otro momento en el cual ese lenguaje le permite establecer conexión, comunidad, relación con otros.
que ahí él propone ya un lenguaje social, ¿sí? Hay gente que no construye ese lenguaje social, sino que se mantiene en ese lenguaje egocéntrico, ¿sí? Básicamente sería una forma de hablar, de relacionarse con el lenguaje. Rone Agustina, al hablar de neurótico, psicótico o perverso, ¿no es una forma de clasificar también? Puede ser, ¿sí? Sobre todo, Agustina, si uno usa palabras, pero desde el otro paradigma. El psicoanálisis no van a ser formas de clasificación. ¿Tá? El psicoanálisis te dice, no, no estoy queriendo clasificarlos, estoy analizándolos. ¿Tá? Estoy viendo desde qué lógica piensa este sujeto, pero no lo estoy ordenando desde, bueno, como tiene esta patología, voy a hacer este tipo de actividades, voy a preparar este tipo de cosas, tengo todo prearmado, tengo todo el tratamiento organizado desde antes. ¿Está? El psicoanálisis te plantea, no, como es un sujeto psicótico voy a tener ciertos cuidados con esto, aquello, lo otro. Como es un sujeto perverso voy a tener ciertos cuidados con esto, aquello, lo otro, de acuerdo a la lógica que organiza. ¿Sí? Pero tranquilamente puedo tirar todo este paradigma al tacho, usar las mismas palabras y hablar desde el conductismo y decir, no, acá tenemos un sujeto perverso, entonces probablemente este señor termine en la cárcel, ¿está? Puedo decir, bueno, no, acá hay un sujeto neurótico, este va a ser un buen ciudadano, y este otro va a ser un psicótico, así que va a terminar en un manicomio. Estoy haciendo, usando las palabras, pero en un sentido totalmente distinto, que básicamente es lo que ustedes hicieron en el examen. ¿Sí? En el examen uno leía sujeto, en este sujeto podemos ver que lo más importante es su comportamiento. Yo leía y digo, bueno, están mezclando dos términos enormes. No porque el sujeto no se comporte de determinada manera, sino porque cuando partimos del sujeto lo importante no va a ser el comportamiento como eje organizador de la intervención, sino que lo importante va a ser el sujeto y su posición frente a la relación, el vínculo con el otro. Yo sé que hay cosas que les voy planteando y ustedes como que no las van pudiendo pensar todavía, porque están muy plantados desde un paradigma conductista, tradicional y totalmente reproductivo. ¿Sí? En los exámenes quedó muy en claro eso. Les cuesta hacer este movimiento hacia pensarlo desde otra lógica, desde otro lugar. ¿Sí? No es ningún pecado, pero es el punto en el cual están hoy día. ¿Sí? Usar la palabra sujeto no quiere decir que yo ponga el énfasis en el sujeto. Gisela pregunta, neurótico tiene que ver con la tramitación exitosa del complejo de Edipo. Sí y no, ¿tá? Porque el neurótico lo va a atravesar de una manera, el psicótico de otra, el perverso de otra. ¿Tá? Lo exitoso quizás estará en que finalmente haya sepultamiento del complejo de Edipo y entonces advenga el superyo como regulador de alguna manera de la estructura comunitaria. Pero un perverso, por ejemplo, va a advenir también superyo, pero muy ligado, muy cercano al yo, si querés, en términos de Freud. Entonces se va a confundir, uno no va a saber muy bien, digamos. Esa persona va a ser, yo soy la encarnación del superyo de todos ustedes. ¿Sí? Entonces yo soy el regulador social. Ya no hay una ley externa que nos regule, sino que yo mismo soy la ley. ¿Está? No sé si se logra entender o si logro compartirlo, Gisela. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Si no se van con preguntas hoy es que no entendieron nada. Hoy necesitamos que salgan con preguntas. Porque lastimosamente este cuatrimestre fue un cuatrimestre de 12 clases en las que tratamos de compartir una lógica que no se aprende en, 12 por 2, 24 horas. ¿Está? Profe, Sí, Mica. soy Rocío, estoy acá con Mica. Ok. Yo, o sea, digamos, tengo una duda acerca de, digamos, la mirada del psicoanálisis, por así decirlo. Si yo me paro en mi sentido común, digamos, cuando usted se refiere al término perverso, yo tengo digamos, ese preconcepto, por así decirlo, de alguien malo. Pero ¿a qué se refiere con perverso, digamos, desde la mirada, desde otra mirada, digamos, porque no creo que se refiere a este contexto, digamos, que usted está explicando? Ok, Lacan jugaba con esta palabra, la descomponía y decía perversión, ¿sí? En francés lo decía, él decía, es ser la versión del padre, ¿está? Pensaron que cuando dice padre, ahí está pensando en la función paterna, esta función que permite establecer una distancia entre uno y otro, ¿sí? Esta función que permite construir una legalidad compartida, y ahí la perversión es ser yo mismo, soy el padre, soy la versión que yo quiero, ¿está? Entonces soy el que imprime la ley para todos los demás. No sirven mucho los lugares desde la lógica común o desde la opinión cultural para pensar estas categorías. ¿Sí? Tenemos que recurrir a otra lógica de pensamiento. Me decís, quizás se podría haberle puesto otro nombre, estoy totalmente de acuerdo. Claro, porque básicamente, o sea, digamos, mi sentido común, digo, es una persona mala o una persona que quiere hacer daño, no sé, pero busqué el término en internet y como que igual no me terminaba de cerrar, digamos, de convencer, por eso le pregunto. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Ahí es el punto donde el psicoanálisis sostiene una relación con la psiquiatría. Cuando vos lees a Freud, Freud utiliza todas categorías de la psiquiatría de época. Claro, les da un sentido totalmente distinto. Él te dice hebefrenia, parafrenia, y Rupp le da vuelta totalmente a los sentidos conocidos hasta ese momento. El tema está que utiliza la misma palabra. ¿Sí? En un sentido totalmente distinto. No es lo mismo decir concentración de estar concentrado a decir concentración como el lugar donde se juntan todas las cosas. ¿Ah? Algo así pasa con estas palabras. Sí, a ver, Natalia pone, hay un caso que habla sobre la función materna y paterna y Lacan habla sobre el padre como neurótico. Sí, digamos, habla del padre como neurótico, pero es diferente a que yo me crea el padre, ¿está? Cuando yo reconozco que hay un padre, cuando yo reconozco que hay una ley, cuando yo reconozco que hay algo que me excede, eso se transforma en el tercer elemento de un vínculo que me permite contactar con otros. ¿Sí? Nosotros solo podemos relacionarnos con otras personas pensando que hay una terceridad compartida que nos permite hablar y estamos hablando el mismo idioma. Compartimos ese tercer elemento. Hablamos el mismo lenguaje, idioma, lengua. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la perversión, como esa versión del padre, es yo mismo soy la ley. Bien, Emilce, tu pregunta es muy... Dame un momento que le respondo a Emilce y te escucho, ¿sabes?
Emil se trae esta diferencia entre el luto y la melancolía, ¿sí? Freud utiliza esta diferencia entre el duelo y la melancolía, más o menos, yo lo pongo sencillo y lo estoy reduciendo, sé que estoy reduciéndolo, pero para diferenciar el duelo como aquello que se puede dar de más en la neurosis y la melancolía como una forma de psicosis, ¿tá? En la cual el melancólico se destruye a sí mismo por haber perdido algo. ¿Tá? Dice Freud, la sombra del objeto recae sobre el yo. Pero ese es un capítulo larguísimo. Estudiar psicosis melancólicas es todo otro capítulo. Sí, Betsabé. Con respecto a la ley, que no siempre tiene que haber un padre para que se plante esa ley, sino que la misma puede haber una madre soltera que sirva como la dadora de esa ley, como la instauradora de esa ley. Buenísimo que traigas esta intervención. Claro, puede ser un cartel de la esquina el que está cumpliendo función paterna. Dice prohibido estacionar. ¿Está? Sí, es como la función materna, que no necesariamente tiene que ser ejercida por la madre, sino puede ser una tía, un familiar o cualquier persona que, bueno, en este caso que le venga prácticamente a decir, bueno, hasta acá podés o algo así que ponga los límites. Sí, sí. Que sirve para ponerle también un límite a la pulsión. ¿Tá? Se le arma un canal por donde corre el río. Es el límite que le permite al otro ser. Sin ese límite sería esta cosa que nosotros vimos por ahí bastante en Roberto, ¿no? Eso de no hay diferencia entre continente y contenido, se cae todo, en una situación de mucha angustia. Entonces ahí aparece la importancia de cierto borde que atraviesa la función paterna. Creo que algunos elementos del texto que les pasé pueden serles útiles para el análisis de sus casos. Estamos y 50. Profe, Yo voy a plantear dos cositas. Planteo Ceci y después escucho tu pregunta. Primero, que va a haber voy a agregar al trabajo del sábado una evaluación docente, ¿sí? En la cual ustedes van a tener la oportunidad de evaluarme a mí. ¿Ah? Vamos a hacer así para que tenga cierto carácter de anonimato y ustedes puedan hablar sin ningún temor a ser castigados. Que va a subir un compañero por grupo, una compañera por grupo, ¿sí? Ese compañero o compañera va a agarrar las evaluaciones que todos hagan sin nombre, las suma, las arregla, las organiza todo en un archivo y las pasa como las evaluaciones del grupo. ¿Sí? Yo después voy a subir el formulario a través del cual ustedes podrán evaluar. ¿Sí? Se va a ser agregado extra al trabajo, así también podemos ponerle un cierre a esta etapa. Hoy es nuestra última clase. Yo quería saber si hay alguna consulta acerca del segundo parcial, algo que haya quedado alguna duda. Traté de ser lo más claro en lo escrito, pero siempre puede haber lugar al malentendido. Profe, el trabajo es para el 11, no para el domingo sería. ¿Sí? Perfecto. Así después ustedes pueden disfrutar de las vacaciones. Si no, ayer me enteré que podía ponérselos en vacaciones, pero me parece mejor, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Cecilia. Pero es sobre esto que estábamos hablando. Que Ok. desde la psiquiatría o psicoanálisis, digamos, ¿cuál es la diferencia que establecen entre una persona que, allá en el tiempo, ¿no? Que tenía, por ejemplo, el diagnóstico de Mongolia, de mongólico o algo así, y el del que tenía el retraso madurativo? Porque nosotros analizamos un caso y encontramos, ahora con todo lo que estamos diciendo, muchas características muy parecidas, pero no, entonces no sabemos cuál es allá en el tiempo, cuál es la diferencia, digamos. No sé si se entiende. Allá en el tiempo, hubo un tiempo donde habían algunos analistas, allá en el tiempo, ¿no? Eso es una categoría bastante abstracta, pero ponele que más o menos para el 1900, los inicios de las primeras décadas, habían algunas lecturas que planteaban que todo sujeto mongólico, como decís vos, terminaba siendo psicótico, ¿sí? Pero después hubieron otros psicoanalistas que empezaron a plantear que eso también tenía que ver con que no había función materna prácticamente, que no había cuidado, que no había atención, entonces esos niños se constituían como podían, ¿sí? No había una asistencia real del otro, no había un sostén del otro, no había un acompañamiento, no había proyectos, no había deseos, no había nada para ese otro. Como en el caso del parcial. Claro, sí. Entonces, uno empieza a encontrarse con que, che, no, para esa teoría cae. Cae porque también se modifican las prácticas que empiezan a haber en torno a los sujetos con este tipo de diversidades. ¿Sí? Yo te pido, por favor, que para el parcial ustedes actualicen las categorías. Creo que les entregué categorías un poco más actualizadas que esa. Así que aprovechen. Por eso, esa es la duda, digamos, ¿cómo la actualizamos si no sabemos qué querían decir con ese término allá, ya cuando lo usaron, digamos? ¿A qué lo asociaban? Ok, está bien. Pero ustedes no tienen que... El objetivo del trabajo no es diagnosticar. Guarda que ustedes quedaron fascinados con el diagnóstico. ¿Ah? Qué sé yo, diferenciar una psicosis melancólica de una paranoia, de una esquizofrenia, eso pertenece a otro campo, ¿sí? Y normalmente uno no ingresa a este campo por ahí, ¿sí? Arrancá estableciendo criterios de análisis desde lo que ustedes pudieron ver en estos meses, ¿sí? En estas 12 clases, desde todo lo que pudieron ver de constitución subjetiva, desde todo lo que pudieron ver de paradigma de la normalidad de normalidad, ¿sí? Desde esos lugares. Los casos que presenta ahí Alfredo habilitan a poder seguir leyendo otras cosas, que también, seamos sinceros, tiene ya algunos sostenes en los cuales él presenta su propio análisis. ¿Está? Entonces, la idea es que ustedes puedan sumarle el análisis desde lo que ustedes vayan viendo, en base al conocimiento que trabajamos en esta cátedra, y que puedan pensar intervenciones posibles con esos sujetos. ¿Sí? Desde, no sé, la compañera traía trabajo con pictogramas porque... ¿Sí? No se olviden, por favor, a la hora de la construcción del video, esto es más técnico, pónganse el nombrecito abajo, porque si yo no los reconozco no tengo manera de evaluarlos. ¿Está? Creo que nunca nos vimos en la presencialidad entre nosotros, así que yo no tengo ni idea de cómo es la cara de muchos de ustedes. ¿Sí? Así que por favor anoten ahí el nombre abajo. Sí. Qué bueno que está esa clase. ¿Usted está escuchando? No entiendo la pregunta de Micaela. Si por ahí podés explicarla un poco más. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Jimena, ¿querés contarnos algo?
Yo de grande me puse mucho más inteligente. Ok. Micaela, o alguien que pueda ayudarme con la pregunta de Micaela, porque no la entiendo. Profe, sí, yo quisiera preguntar algo, pero acerca del segundo parcial. Ok, Estoy en mi trabajo y me olvidé apagar mi micrófono. bueno. Te damos un ratito que Micaela nos explique su pregunta y vamos con vos. Arranca la sesión espiritista de Micaela, ¿estás ahí? Creo que se refiere, profe, a los casos que aparecen en la unidad 1, en el capítulo 1, en el capítulo 2. Me parece que a eso se está refiriendo. Si tiene que tomar del capítulo 2 o si puede elegir de otros capítulos. Ok, vuelvo a repetir lo que escribí varias veces en el grupo. Pueden elegir el que más les guste. Yo sé que eso es una dificultad para ustedes porque les quita la coordenada de cuál le va a gustar al profesor, cuál va a ser el que mejor. Elijan aquel en el cual ustedes sientan que mejor puedan analizar, que más puedan lucirse, ¿sí? Hola, Elijan. profe. Sí, era yo la que pregunté, no me agarraba bien mi micrófono. Sí, era esa la duda que dijo justamente la compañera, pero está bien, gracias. Eso y también respecto al punto 3, eh, porque en la consigna 3 dice un cierre que acuerdan intervenciones que realizarían como docente de educación especial entre 1 y 3 como máximo. ¿Cómo sería eso? ¿Que aparezcamos solamente 3 del grupo? No, que como Bueno, eso está máximo, la duda. a ver, las intervenciones van a ser grupales. Ustedes Ajá, tienen que pensarse ahí como un equipo de trabajo, claro. ¿sí? Ah, bueno, Entonces planteen una está. intervención o 3 como máximo. Ah, bueno, ahí está, ahí quedamos Ah, claros entonces. ok, Gracias, profe. perfecto. Natalia, creo que respondí la pregunta cuando le planteé a Micaela, pero otra vez, elijan el caso que mejor les siente, con aquel que a ustedes les parezca que mejor pueden lucirse, con el que más pueden mostrar todo lo que saben. Aprovechen ese. Acuérdense para la presentación también que es como si yo nunca hubiera leído ese caso. ¿Está? Yo tengo que poder entenderlo en base a lo que ustedes dicen. ¿Estamos? Jimena quería hacer una pregunta del recuperatorio. No, profe, es del segundo parcial. Ah, ok, perdón Jimena. Contanos cuál era tu pregunta. Espere, profe, que estoy buscando mi apunte. Ok. Luisa, yo diría que en ese caso lo que puede haber sea un daño ahí sí neurológico. ¿Tá? Si hay hipoxia, asfixia, se pueden morir neuronas, puede haber un daño, una lesión cerebral, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando del sustrato biológico que ese niño, esa niña va a tener para poder pensar, para poder vivir, para todo, ¿sí? Pero ahí sí hay una lesión orgánica. Profe, Sí, Jimena. yo ayer no sabía bien qué caso podríamos elegir como grupo y me llamó la atención porque en la introducción hablaba mucho del periodo crítico, del no crítico y el postcrítico. ¿A Ajá. qué se refiere eso? Ahí sí está leyéndolo en términos transdisciplinarios. Entonces te está planteando
hay un periodo del desarrollo neurobiológico que coincide con el desarrollo psíquico, que es un periodo crítico, o sea, tenés ese tiempito y después ya no tenés más. ¿Está? Cuando hablamos de ciertas constituciones de organización, del control de esfínteres y demás, hablamos de ese momento y no de otro. ¿Sí? Es la función que no se logró adquirir ahí, se desecha. Acuérdense, esto lo explica muy bien la doctora Martín, que hay funciones que si nosotros las bloqueamos, caen y no sirven más. Ejemplos que se hicieron en la Guerra Mundial, en las cuales le tapaban la visión desde chiquitos al nacer, y después cuando a los 3, 4 años se le abrían los ojos para que vieran, no podían ver porque la función había caído. ¿Sí? No se aprovechó la ventana crítica que había para eso. A eso se refiere de crítico, creo que él dice postcrítico y no me acuerdo cuál era la otra que usa. No crítico. Okay. Profe, y otra pregunta. Yo estuve leyendo el caso del síndrome de... Ay, no me acuerdo ahora. No es el de Down, el otro. ¿El de West puede ser? Sí, puede ser. Bueno, hablaba de un... No tengo el libro conmigo ahora, no me acuerdo bien, pero mencionaba de una característica, no sé qué es, una clasificación de PANE. Ajá. ¿A qué se refiere? PANE neurológica, decía. Sí, son diferentes formas de organizaciones diagnósticas y de algunas pruebas diagnósticas. No te vayas tanto por ahí, ¿sí? No te va a ayudar a organizar eso. Es que sea como que utilicemos un Karnofsky para tener presente cuál es la capacidad de actividades de la vida diaria que tiene una persona. Cuál es la capacidad funcional de una persona. Y por ahí no te va a dar muchos datos de eso, ¿sí? Fíjate en las descripciones que va dejando Alfredo cuando desarrolla el caso y ahí vas a tener elementos para analizar. Bueno, profe. Y la otra última pregunta, que me quedó una duda, que decía que el orgánico excluye a la madre. ¿Cómo? Lo orgánico excluye a la madre. Ajá. ¿En qué contexto usaba eso? No, profe, no me acuerdo. Mirá, no sé No cuál tengo es el el texto acá contexto, conmigo. cuál es el párrafo, digamos, de qué venía hablando, pero básicamente lo orgánico excluye a la madre porque de alguna manera una de las posibilidades es que lo siente en una experiencia totalmente individual que no puede compartir con su madre. ¿Está? Sí, profe. Bien. Eso nomás era, gracias. Ok. ¿Estamos por hoy? Repaso entonces rápido. Ahora a las 12 habilito el parcial. Después, el domingo, hay que entregar el segundo parcial, ¿sí? Subido a YouTube, por favor, suban el link. Y voy a habilitar ahora para que puedan subir el archivo de evaluación docente, que lo arman en un solo archivo, juntando todas las evaluaciones de cada uno de los del grupo. Tiene que haber las cantidades de evaluaciones de acuerdo a la cantidad de integrantes del grupo que haya. ¿Sí? Es corta la evaluación, no se preocupen, no les va a llevar mucho tiempo. Pero sí les pido que ustedes lo hagan para que también, aún como docentes, sepamos cómo seguir mejorando. Todo esto de un cuatrimestre entero en virtualidad y demás es nuevo para nosotros también, así que queremos seguir puliendo todo esto. Nos estaremos leyendo en el grupo y cerrando con los parciales. Esta es nuestra última clase. Me informaron que probablemente haya una clase más después de las vacaciones. Si quieren hacemos alguna clase de consulta, pero no más que eso.
¿Está? Para mí es totalmente anacrónico, no tiene ningún sentido en base a la construcción que veníamos haciendo, no me parece pedagógico para nada, así que trataremos de, no sé, cerrar algún espacio con eso. Nos Profe. leemos entonces. Sí, Micaela. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la condicionalidad por ahí? Estaba un poco fuera, digamos, del tema, pero tengo una duda acerca de, por ejemplo, yo en mi caso tuve dificultades en cuanto a salud, digamos, y yo me inscribí a la mesa de estructura, por ejemplo, y no la pude rendir. Y ahora en la siguiente mesa me voy a presentar, pero yo quisiera saber, digamos, si el tema de la condicionalidad, digamos, en el caso de promocionar la materia, si guardan hasta, o sea, si nos esperan hasta agosto, digamos, hasta rendir o no. No Creo que hay un par de existen compañeros. estudiantes condicionales, eso nos planteó la Secretaría de Educación. No existen estudiantes condicionales. Lo que sí nosotros hacemos es guardar hasta la segunda mesa de agosto la promoción. Si rendiste Claro, antes de claro, eso, eso. podés acceder a la promoción, si no, quedarías regular. Claro, pero por ejemplo, yo estoy regular y tengo que rendir estructura, digamos, no es que yo la tengo libre, sino que más que nada mi preocupación era, digamos, perder mi promocionalidad, en el caso de promocionar, por supuesto, si nos esperaban un poquito, por lo menos hasta esta mesa, digamos, que sigue para, o sea, la mesa de agosto que hay, porque no se rinde en julio, sino en agosto, digamos. Claro, por Esa eso es la te mía. digo, hasta el segundo llamado nosotros guardamos la promoción. ¿Sí? Esa está el primer llamado de agosto, el segundo llamado de agosto, hasta el segundo de agosto Ok. nosotros guardamos. Entonces ustedes pueden promocionar, regularizar la estructura antes y ahí pueden acceder a la promoción. ¿Estamos por hoy? Ahí ya habilité el examen. Muchos éxitos a los que rinden. Gracias, Mercedes. Nos vemos. Leo después sus evaluaciones. Chao, profe, gracias. Chau, chau.